Bienvenidos makers a su gustada sección de electrónica básica por TJ Electronics. Mi nombre es Tonatiu Guerra y en esta ocasión estaremos desarrollando el experimento número 2. Sin más preámbulo, comencemos. Experimento número 2. Abusemos de una batería. Para conseguir una mejor sensación con el poder eléctrico, tenemos que hacer lo que la mayoría de los cursos de electrónica te dicen que no hagas. Sí, me estoy refiriendo a hacer un cortocircuito con una batería. Claro, hay que tener ciertas precauciones. Precaución. Usa una batería pequeña. El experimento que te voy a describir es totalmente seguro. No te preocupes, pero algunos cortocircuitos en realidad pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, nunca hagas un cortocircuito con los enchufes de tu casa. ¿Por qué? Porque pasará esto. Habrá un gran bang, un flash brillante y el cable o la herramienta que estés usando estará parcialmente derretida, mientras vuelan partículas de metal a gran temperatura derretidas que pueden quemarte o cegarte. Incluso si haces un cortocircuito con una batería de un auto, la corriente que fluye es tan alta que la batería puede explotar, derramándote ácido. Si no, pregúntale al siguiente sujeto. Al arrojar una llave entre las terminales de una batería de auto, será malo para tu salud. Los cortocircuitos pueden ser realmente dramáticos, incluso cuando solo son 12 voltios, si la batería es lo suficientemente grande. Claro, no nomás hay que tener cuidado con las baterías de auto. Actualmente existen muchas baterías de litio, las que usamos en celulares, computadoras o herramientas de poder. Nunca, jamás, nunca jamás hagas un cortocircuito con una batería de litio. Se va a prender en llamas y te va a quemar. Si no, ve la siguiente imagen. Es cierto, las baterías de litio son conocidas por incendiarse incluso sin un cortocircuito, como puedes ver. Después de algunas de las primeras laptops se autodestruyeran, el empaque de las baterías de litio fue modificada para prevenir este tipo de cosas. Pero cortocircuitarlas sigue siendo una pésima idea. Solo utiliza baterías alcalinas para este experimento y de una celda, las tipo AA. No utilices baterías recargables, solo de tipo alcalina. También deberías usar lentes de seguridad en caso de que te toque una batería defectuosa. ¿Qué necesitas? Vas a necesitar una batería o posiblemente dos AA de 1.5 voltios. Vas a necesitar un portapila, dos fusibles de 3 amperes, ya sean los de tipo cartucho o los de tipo automovilístico. Puedes usar lentes de seguridad. Los lentes regulares o los de sol funcionarán para este experimento. Vas a necesitar cables de prueba con pinzas caimán en cada punta. Necesitaremos 2. De igual forma, te repito, si deseas comprar los elementos de todas estas prácticas y de los experimentos del 1 hasta el 5, verifica nuestra tienda en línea, te dejo el link en la descripción. Generando calor con la corriente. Como te dije antes, usa una batería alcalina, nunca una batería recargable. ¿Qué vamos a hacer? Pon la batería en un portapila con 2 cables en las terminales como se muestra en la siguiente imagen. Ahora, enreda las puntas como se muestra a continuación.
A primera instancia no verás que ocurra algo, pero espera alrededor de aproximadamente 1 minuto y verás que los cables se están calentando. Espera alrededor de otro minuto y la batería también se estará calentando. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, el calor es causado por la electricidad que fluye a través de los cables y a través del electrolito dentro de la batería. Si alguna vez usaste una bomba de aire para inflar un balón, te darás cuenta que conforme más le pulses a la bomba se estará calentando. La electricidad se comporta de forma muy parecida. Nosotros imaginamos que la electricidad está compuesta de partículas llamadas electrones que hacen que un cable se caliente en lo que estos la atraviesan. No es una analogía perfecta, pero funciona para los propósitos de esta práctica. La pregunta es, ¿de dónde vienen estos electrones? Estos vienen de las reacciones químicas dentro de las baterías, los cuales las liberan creando presión eléctrica. El nombre correcto de esta presión se le conoce como voltaje, la cual medimos en voltios. Y fue nombrado así en honor a un pionero eléctrico llamado Alessandro Volta, del cual te explicaré más tarde. Volviendo al ejemplo que vimos en el experimento anterior de un tanque con agua, podemos asimilar, así como estarán viendo en pantalla, que el peso del tanque del agua es proporcional a la presión de esta y el voltaje es similar. En esta ocasión podemos ver cómo el voltaje es similar a la presión que ejerce el peso del agua sobre el agujero que está expulsando agua. La cantidad de agua que sale la podríamos denominar como el amperaje y la resistencia eléctrica o la resistencia es el diámetro del agujero. Pero los voltios son solo la mitad de la historia. Cuando los electrones fluyen a través de un cable durante un lapso de tiempo, a eso le denominamos amperaje, nombrado después o en honor a otro pionero eléctrico, el cual se llamó André-Marie Ampère, del cual también te hablaré más adelante. El flujo también es generalmente conocido como corriente. La corriente o el amperaje genera el calor. Piensa en el voltaje como la presión y piensa en el amperaje como la cantidad de flujo de agua o la cantidad de agua, propiamente conocida como la corriente. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por qué tu lengua no se calienta? Cuando tocaste la batería de 9 voltios con tu lengua, sentiste cosquillas, ¿no es así? Pero no sentiste o no percibiste calor. En cambio, cuando cortocircuitaste la batería AA de 1.5 voltios, generó una notable cantidad de calor, aunque usamos menor voltaje. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, nuestro multímetro nos mostró que la resistencia eléctrica de nuestra lengua es muy alta. Esta alta resistencia reduce el flujo de electrones. En cambio, la resistencia del cable es muy baja, así que cuando conectas un cable entre las terminales de la batería, pasará más corriente de lo que pasó a través de nuestra lengua y provocará más calor. Si todos los demás factores permanecen constantes, deberíamos de ver las siguientes constantes. Por ejemplo, una baja resistencia permite mayor flujo de corriente. El calor generado por la electricidad es proporcional a la carga de la electricidad, la corriente, pasando a través de un conductor en un periodo de tiempo. Esta relación no es exactamente verdad si la resistencia del cable cambia en lo que el cable se calienta, pero se aproxima a la verdad. También te dejo los siguientes conceptos básicos. El flujo de la electricidad por segundo se mide en amperios, más comúnmente abreviado amperes. La presión de la electricidad causada por el flujo se mide en volts. La resistencia al flujo se mide en ohms. Una mayor resistencia restringe la corriente. Un voltaje más alto puede superar la resistencia y aumentar la corriente. La relación entre el voltaje, la resistencia y el amperaje la puedes ver en la siguiente ilustración, en la cual la resistencia bloquea la presión y, como resultado, reduce el flujo, tanto en el agua como en la electricidad. Veamos algunos fundamentos los cuales te serán muy importantes a lo largo que estudiamos electrónica. Fundamentos. Bases del voltaje. El voltaje es una unidad internacional de medida que se abrevia con la letra V mayúscula.
En Estados Unidos, en México y en la mayoría de Europa, la energía de corriente alterna para uso doméstico es de 110 voltios, 115 voltios o 120 voltios. Con circuitos por separado para la industria y trabajo pesado, los cuales entregan 220 voltios, 230 voltios o 240 voltios. Sin embargo, los componentes electrónicos tienen un rango de corriente directa que va desde los 5 voltios hasta los 20 voltios. A pesar de que los dispositivos modernos de montaje superficial en la actualidad pueden manejar hasta apenas 2 voltios. Algunos componentes como un micrófono que entrega un voltaje, este se va a medir en milivoltios, abreviados MV. Cada milivoltio es la milésima parte de un volt. Cuando la electricidad se distribuye sobre largas distancias, esta se mide en kilovoltios, así como los cables los cuales nos traen la electricidad a nuestros hogares, los cuales se abrevian como kV. A veces se pueden llegar incluso a medir en megavoltios. La tabla de conversiones que estarás viendo en pantalla te ayuda a visualizar los milivoltios, los voltios y los kilovoltios. Fundamentos. Bases del amperaje. El amperaje es una unidad internacional representada por la letra mayúscula A. Los electrodomésticos pueden consumir muchos amperes y un disyuntor o un breaker, como le decimos aquí en México, tiene un rango de aproximadamente 20 amperios. Los componentes electrónicos a menudo operan en miliamperios, abreviados mA. Cada miliamper es la milésima parte de un amper. Sin embargo, los dispositivos como los displays de cristal líquido, los cuales se ven en alarmas o en radios, pueden manejar hasta microamperes, abreviados con el símbolo que estarás viendo en pantalla. Cada microamper es la milésima parte de un amper. Una tabla de conversiones, la cual también estarás viendo, te ayuda a visualizar las conversiones entre microamperes, miliamperes y amperes. ¿Qué más vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a ver cómo quemar un fusible. Exactamente cuánta corriente fluye a través de los cables del broche de la batería cuando cortocircuitaste la batería. ¿Podemos medirlo? Bueno, no es sencillo. ¿Por qué? Porque si intentamos usar nuestro multímetro para obtener esta lectura, vamos a medir corriente alta y podríamos explotar el fusible que tiene dentro nuestro multímetro. Así que dejémoslos de lado por un momento y vamos a usar otro componente electrónico, un fusible de 3 amperes. Lo podemos sacrificar porque no cuesta mucho. Muy bien, para saber si nuestro fusible funciona tenemos que inspeccionarlo primero. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, si tienes una lupa te puede ayudar a visualizarlo mejor. Yo voy a estar utilizando un fusible automotriz, el cual puedes ver que tiene una pequeña S en una ventana transparente en el centro. Esa pequeña S es una sección delgada de metal que se derrite fácilmente. En la imagen que estarán viendo en pantalla podrán visualizarlo de mejor forma. También puedes usar un fusible de cartucho de vidrio, el cual tiene una delgada pieza de metal que sirve para el mismo propósito. Igual te lo dejo en pantalla. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Quita la batería de 1.5 voltios de tu portapila. Esta batería no nos va a ser útil para nada más y deberías de reciclarla si es posible. Separa los cables que enredaste entre sí y usa 2 cables de prueba para conectar el portapila con el fusible, como se muestra en pantalla. O también lo puedes hacer si tienes un fusible de tipo cartucho, como en la siguiente ilustración. Observa el fusible en lo que insertas la nueva batería en el portapila. Debería de ocurrir un pequeño quiebre en el elemento central del fusible, donde se derritió el metal. Debería verse como las siguientes imágenes en pantalla, tanto si tienes un fusible automotriz como si tienes un fusible de cartucho. Algunos fusibles de 3 amperes van a explotar más fáciles que otros, incluso cuando todos tienen el mismo rango. Si piensas que tu fusible no se vio afectado, intenta aplicar la energía directamente de los cables del portapila, quitando los cables de prueba con pinzas Caimán. En esta ocasión la electricidad va a pasar directamente a la batería o va a tener una menor resistencia. Si no estás usando una batería AA fresca, tal vez debas esperar unos segundos a que responda. Si todo falla,
puedes usar una celda tipo C o una celda tipo D que tenga el mismo voltaje que una batería AA, pero que pueda entregar más corriente. Pero eso no debería ser necesario. Así es como funciona un fusible. Este se derrite para proteger el resto del circuito. Por así decirlo, se sacrifica para que no se queme todo nuestro circuito o todo nuestro proyecto. Ese pequeño quiebre dentro del fusible para cualquier corriente que esté fluyendo. Fundamentos: corriente directa y corriente alterna. El flujo de corriente que obtenemos de una batería es conocida como corriente directa, abreviada CD. Como el flujo de agua de un grifo, es un flujo constante que fluye en una pura dirección. El flujo de la corriente que obtienes de un tomacorriente de tu casa es muy diferente, porque este tiene un lado vivo en un tomacorriente, el cual cambia de positivo a negativo con relación a un lado neutral. Te dejaré una ilustración para que puedas visualizarlo de forma mejor. Aproximadamente hace un cambio de 60 veces por segundo. En muchos países extranjeros a veces es 50 veces por segundo. Esto se conoce como corriente alterna o CA. Es más como un flujo pulsante que obtienes cuando usas una lavadora a presión para lavar un automóvil. La corriente alterna es esencial para algunos propósitos, como elevar el voltaje para que la electricidad se distribuya a lo largo de grandes distancias. La corriente alterna también es útil en motores y aplicaciones domésticas. Las partes del tomacorriente que estarás viendo en pantalla te muestran cómo funciona. Este estilo de tomacorriente se encuentra en Norteamérica, en Sudamérica, en Japón y en algunos otros países. Algunos tomacorrientes en distintos países del mundo se ven diferentes, pero el principio es el mismo. En la figura podemos ver cómo el enchufe A es el lado caliente o vivo del tomacorriente, el cual suministra voltaje que se alterna entre positivo y negativo con relación al enchufe B, el cual se le denomina el lado neutral. Si un electrodoméstico desarrolla una falla, como un cable suelto internamente, debería protegerse desviando el voltaje a través del enchufe C, a tierra. En Estados Unidos, el tomacorriente mostrado en el diagrama tiene un rango de 110 a 120 voltios, al igual que aquí en México. Otras configuraciones de tomacorriente se usan para mayores voltajes, pero aún así cuentan con estas características: un cable vivo, neutro y tierra, con la excepción de algunos enchufes trifásicos usados principalmente en la industria, pero me estoy desviando. Mayormente en este curso estaré trabajando con corriente directa por dos razones. Número 1, los principales circuitos funcionan con corriente directa, los circuitos electrónicos. Y segundo, la forma en que se comporta es más sencillo de comprender. Como nota aclaratoria, no me molestaré repitiendo que manejo corriente directa, solo asume que todo es corriente directa a menos que te indique lo contrario. Dato histórico: el inventor de la batería. Alessandro Volta, el cual está mostrado en la pantalla, nació en Italia en 1745, mucho antes de que la ciencia se dividiera en especialidades. Después de estudiar química, en el cual descubrió el metano en 1776, se convirtió en profesor de física y desarrolló un interés en la llamada respuesta galvánica, por la cual la pata de una rana se contraía con una descarga eléctrica o de electricidad estática. Usando una copa de vidrio llena de agua salada, Volta demostró que la reacción química entre dos electrodos, uno hecho de cobre y el otro de zinc, generaba una tenue corriente eléctrica. En 1800, refinó su aparato al aplicar placas de cobre y zinc separadas por cartón empapado en sal y agua. Esta se conoció como una pila voltaica y fue la primera batería eléctrica de la civilización occidental. Así es, Alessandro Volta descubrió que las reacciones químicas pueden crear electricidad. Otro dato histórico: el padre del electromagnetismo. Nacido en 1775 en Francia, André-Marie Ampère, mostrado en pantalla, fue un prodigio matemático quien se convirtió en maestro de ciencia. A pesar de ser en gran medida autodidacta, en la librería de su padre.
Su trabajo más conocido se deriva de la teoría del electromagnetismo en 1820, describiendo la manera en que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Él también construyó el primer instrumento para medir el flujo de electricidad. Ahora lo conocemos como galvanómetro, y descubrió aparte el elemento flúor. André-Marie Ampère descubrió que una corriente eléctrica que corre a través de un cable crea un campo magnético alrededor de este. Él usó este principio para hacer las primeras mediciones viables de lo que se conocería como amperaje. Muy bien, chicos, hasta acá todo lo relacionado con el experimento número 2, pero no se vayan. Vean la sección de limpieza y reciclaje. Puedes deshacerte de la batería que dañaste cuando la cortocircuitaste. Sin embargo, poner las baterías en la basura no es una buena idea porque contienen metales pesados que deben mantenerse fuera de nuestro ecosistema. Tanto tu estado o tu ciudad debe tener un esquema local de reciclaje de baterías. Verifica si es así o si hay alguna regulación en tu localidad para más detalles. El fusible quemado ya no tiene salvación, ya no nos es útil, así que tendrás que deshacerte de él. La segunda batería, la cual fue protegida por el fusible, debería estar bien, así que la podrías seguir utilizando. El portapila debe reusarse para después. Muchas gracias a todos por ver este experimento número 2. Esperemos hayas aprendido algo. Si es así, déjanos en la caja de comentarios qué opinas. No se te olvide, en la descripción también está nuestra tienda en línea para que puedas comprar el kit de los componentes electrónicos que estaremos utilizando en estos experimentos. Sin más que agregar, chicos, me despido. Ha sido un placer. Chao, chao.